Y agradecer la audiencia tanto a los que están en Europa, buenas tardes, como a los amigos que están en las Américas, buenos días para ellos. Entonces, en representación de la ACCID, pues es un placer teneros todos y la presencia del ponente, y contamos una vez más con ese enorme canal transoceánico que es la World Compliance Association, que nos une y permite tener estas sesiones a través de su plataforma. Como apuntaba Ismael, esta conferencia es fruto de uno de los números, el último número publicado de la revista de Contabilidad y Dirección, la revista semestral que publica ACCID y que en ese caso se dedicó y que coordinó Jordi Martí sobre la información no financiera. Como decía, a partir del viernes se puede tener en principio el vídeo en YouTube y en Vimeo, y también la posibilidad de adquirirlo en papel o de consultarlo electrónicamente. Entonces, ACCID siempre ha promovido las mejores prácticas en contabilidad y en información, y uno de los aspectos que sin duda en los últimos años tiene un mayor auge es la importancia de la información no financiera. En este mar de siglas que nos movemos, a mi entender, tenemos las empresas, los directivos que promueven la RSC y la RSE dentro de la empresa, tenemos todos los inversores y los grupos de interés que están mirando a la empresa desde fuera para ver si cumplen esos criterios de ESG o de ASG en castellano, y la ventana a través de la cual lo miran es el estado de información financiera y todo lo que alrededor de ella está, que intenta responder básicamente a las preguntas: ¿la empresa genera valor económico? ¿La empresa innova para generar valor económico del futuro? ¿Qué impacto ambiental tiene la empresa y qué impacto social tiene? Para explicárnoslo, tenemos hoy el placer de tener a Jordi Pi de la Serra. Él es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, es miembro de la Real Academia Europea de Doctores, subdirector del Departamento de Contabilidad de la Universidad de Barcelona y un referente en España sobre contabilidad. Por tanto, yo dejo con él. Jordi, tuya es la palabra y nuestro el agradecimiento, cuando quieras. Muchísimas gracias, Xavier. Gracias a todos los asistentes desde México, Perú, Colombia, Argentina, los que hay de España, de Cataluña. Pues voy a intentar hacer una sesión un poco compleja para intentar satisfacer las demandas que entiendo que pueden haber entre los distintos grupos de participantes que tenemos en esta sesión. Habrá algunas referencias muy concretas a la legislación europea y española. Son cosas muy concretas que están en la presentación, en las diapositivas que ustedes van a poder consultar, y después me extenderé en los apartados que pueden ser una pasarela hacia la revista que se ha publicado con este número monográfico dedicado a la información no financiera. Es un placer poder hacer esta sesión en el ámbito de la World Compliance, dado que nos encontramos con un entorno donde parece que todo sea cumplimiento normativo, y nuestro objetivo desde la ACCID ha sido intentar traducir ese cumplimiento normativo en actuaciones concretas que puedan mejorar los desempeños de la empresa. Para eso es muy importante que tengamos una visión no europeocéntrica de la gestión empresarial. Todos nuestros manuales de economía y de finanzas, de contabilidad, tienen un sesgo extremadamente evidente de lo que es el mundo occidental, y deberíamos empezar a introducir conceptos que para unas zonas del planeta son de más sensibilidad y para otras resultan pues muy alejadas de su entorno cultural más próximo. Por tanto, con el chat podremos ir compaginando, seguro, diversas visiones de lo que es la empresa y cómo nosotros vamos a entender el funcionamiento de la empresa. Voy a ir pasando las transparencias, pero ustedes como que las pueden consultar, vayan a su ritmo, hacia adelante y hacia atrás, y después iremos concretando los puntos más delicados que pueda haber en la comprensión de estos conceptos.
Empezaré por algo, y es que en la legislación española aparece una ley de información financiera publicada el 28 de diciembre del año 2018. Cuando una ley se publica el 28 de diciembre de 2018 es que esa ley tiene algo complicado. Más cuando la ley exige que se cumpla la misma desde el 1 de enero del 2019, lo que deja muy poco margen de preparación a las empresas. Bien, el gobierno español se encontró con un problema, y es que desde el año 2014 la Unión Europea había dictado una resolución, una ley europea, que se conoce con el nombre de directiva, y estas directivas, estas leyes europeas, los estados deben transponerlas a su legislación nacional. Hay unos plazos para hacerlo y si incumples esos plazos eres sancionado. Pues bien, para que no sancionasen a España, el 28 de diciembre del 2018 se tuvo que publicar una transposición de esa directiva europea a la legislación española. Esto es un poco lo que hay en las primeras transparencias de esta sesión. Lo que dice la Unión Europea y después lo que nosotros podemos ir descubriendo cuando nos enfrentamos a la realidad de la responsabilidad social corporativa, del, como ha dicho Xavier, la ESG o la ESG o los distintos conceptos que ahora intentaré ir definiendo para que todos tengamos un lenguaje común y nos entendamos de una manera fácil de interlocutar en el entorno actual. La directiva europea tenía como objetivo identificar riesgos para mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad en general. Bien, la directiva europea evita utilizar un anglicismo, pero que ahora ya todos estamos acostumbrados a emplear, que es el anglicismo que corresponde a stakeholder, en contraposición con el shareholder. Vamos a dar información que no solo interesa a los accionistas, sino también a una serie de interlocutores que tiene la empresa, a los que denominamos en genérico stakeholders. Estos pueden ser consumidores, pueden ser proveedores, pueden ser clientes, toda una serie de personas físicas o personas jurídicas que tienen relación con la actividad de la empresa. A toda esa población que vive alrededor de la empresa, que interacciona con la empresa, debe también informársela de manera precisa y rigurosa. Para ello, la Unión Europea pedía que se incrementase la divulgación de información y que se atendiese a distintos factores. Especialmente, la Unión Europea era muy sensible a los factores sociales y medioambientales. Se dejaba uno, que es el de gobernanza, porque dentro de la Unión Europea ya hay regulaciones sobre cómo llevar la buena gobernanza de las corporaciones más grandes. Trasladar esos esquemas de buena gobernanza de las grandes corporaciones a los niveles de pequeñas y medianas empresas, esto ya no está tan bien definido y en la directiva se soslayó este problema. Si continuamos, perdón que ahora he puesto el zoom, ¿vale? Aparece este triángulo que, perdonen, este está en catalán, se me olvidó poner la transparencia en castellano, pero verán que es fácil de entender. Este triángulo es la traducción de la responsabilidad social corporativa como una definición cualitativa a un entorno cuantitativo donde tenemos la E de environment, la S de social, la G de governance. Los tres catetos, los tres lados de este triángulo indican la E, la S y la G. La base de la pirámide del triángulo sería la G, la parte de gobernanza. El cateto que tenemos aquí, que pone innovación social, sería la S, la responsabilidad social de la empresa, y este otro cateto en la parte izquierda del triángulo, este sería el medioambiental. Sobre estos tres catetos, sobre estos tres ejes, sobre esta pirámide,
vamos a hablar durante una serie de minutos y esto está muy desarrollado en el monográfico de la revista de Contabilidad y Dirección. En el centro ven que pone valor añadido, afegit quiere decir añadido, y esto es lo que le da volumen al triángulo y genera la pirámide. Nosotros nos encontramos ante organizaciones que pueden ser grandes, pequeñas, medianas, con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. Eso es indistinto. El valor añadido se genera indistintamente del objetivo final de la empresa, que puede ser lucrar a unos accionistas, a unos socios, a unos cooperativistas, a quien sea. El afán de lucro no exime de tener una responsabilidad social. Y cuando nosotros queremos gestionar correctamente una entidad, hemos de fijarnos en el valor añadido que esa entidad reportará a unos individuos particulares que pueden ser los fundadores de esa entidad, los responsables, los directivos de esa entidad, o a la sociedad, al conjunto de stakeholders que hay alrededor de esa entidad. Vamos a referirnos a entidades que pueden ser empresas, cooperativas, sociedades anónimas, sociedades limitadas, de capital variable, cotizadas, no cotizadas, etcétera. A todo le llamaremos entidad. Pero todas esas entidades tienen un elemento común, generan valor añadido. Esto no es una novedad. Lo que ocurre es que esto no aparece en los libros de texto desde hace casi 200 años. Pero esto es el núcleo del documento primigenio de lo que se considera la teoría económica, que es un libro que publicó hacia 1680 un profesor de moral en escocés, pero lo publicó ya en Inglaterra, que era Adam Smith. Todos hemos oído hablar de Adam Smith, a todos nos han explicado muchísimas cosas sobre Adam Smith y recordaremos que su libro fundamental se denomina La riqueza de las naciones. Como que tenemos experiencias europeas y americanas, podemos hablar muy claramente y sin ningún tapujo, sin ningún filtro, sobre lo que es la riqueza de las naciones. Adam Smith sintetizó esa riqueza de las naciones en 3 elementos. La riqueza de las naciones puede venir de la tierra, del trabajo o del capital. Esos eran los 3 elementos fundadores de la riqueza de una nación. Explicado con toda la teoría económica, esto se puede complicar muchísimo y genera textos y premios Nobel que hablan sobre estos 3 factores de la riqueza de las naciones. Si somos un poco menos correctos desde un ámbito político y nos miramos la historia de nuestras naciones, veremos que algunas naciones, cuando han querido ser ricas, han buscado la riqueza en la tierra, en el trabajo y en el capital. Pero no siempre ni la tierra que tenían en su propio territorio, ni el trabajo que tenían en su propio territorio, ni el capital que había en su propio territorio. De manera que cuando una nación se encontraba con dificultades para crecer, para ser rica, y quería aumentar su nivel de bienestar, podía invadir otro territorio y así ganaba tierra. Si esa nación no tenía suficiente con la tierra de otro territorio para aumentar su riqueza, podía hacer otra cosa, esclavizar al pueblo vecino. Y entonces tenía trabajo en exceso para poderlo utilizar en su propio beneficio. Y si una de estas naciones que había invadido un territorio, había esclavizado a otro pueblo, no tenía suficiente capital, pues no tenía nada más que instaurar medidas recaudatorias o fácilmente robar a los vecinos. Pues todos los conflictos geopolíticos que hemos vivido en todos los continentes que ahora estamos en esta World Compliance Association, podemos explicarlos por estos fundamentos de la tierra, del trabajo y del capital. Este triángulo de la ESG, este triángulo es la traducción al siglo XXI de lo que Adam Smith escribió en el siglo XVII. La E es la relación que tienen nuestras entidades, ya no las naciones, sino todo tipo de entidades, con el medio ambiente, que es el factor tierra de Adam Smith.
El cateto de la derecha de la actividad social, de la innovación social, es el que responde al trabajo, factor de producción, que Adam Smith explicaba en La riqueza de las naciones. Y en la base, donde tenemos la G de governance, ahí es donde tendríamos el capital, la tercera pata de la estructura de una economía nacional que describía Adam Smith. Adam Smith explicó el origen de la riqueza, pero también, y eso es lo que no se cuenta, estaba muy preocupado sobre cómo distribuir esa riqueza. Y a lo largo de los siglos se trató cómo se distribuía la riqueza de las naciones en tierra, en trabajo y capital, cómo se devolvía a los factores primigenios, a los factores larvantes de esa riqueza, el fruto de su explotación. Esto, durante 150 años, ha desaparecido de los textos de teoría económica. Solo se ha planteado la riqueza de las naciones, no la distribución de la riqueza de las naciones. La creación de riqueza se ha tratado ad infinitum. La distribución de la riqueza es lo que no se ha tratado. Y ahí ha entrado un problema grave, que fue la aparición de sistemas alternativos al sistema capitalista, las dificultades que hemos vivido durante el siglo XX con los sistemas alternativos al sistema capitalista, y esto ha hecho que la mayoría de textos de teoría económica no quisiesen entrar en un concepto que se había trabajado muchísimo, que era el de economía política. No política económica, sino economía política. La economía política no plantea cómo crear más riqueza, sino cómo distribuir la riqueza. La riqueza de las naciones, esto que Adam Smith estaba explicando, se transformó en un concepto que todos hemos estudiado hasta la saciedad, que cada día en las noticias económicas aparece continuadamente, que es el Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto, el GDP, el Gross Domestic Product, esto no es nada más que el valor añadido. Ahora vamos a hacer un pequeño parón y cada uno que piense, a ver, y que busque por internet, a través de Google, es fácil buscarlo, en cada uno de sus países, quién publica las cifras del Producto Interior Bruto. Si destinamos 2 minutos a esto, y ustedes se ponen en Google y buscan en mi país, quién publica las cifras del Producto Interior Bruto, irán viendo distintas organizaciones, pero confluyen la mayoría en los institutos de estadística, en los organismos, en las agencias que se dedican a publicar los datos estadísticos de un país. De manera que el Producto Interior Bruto, esa medida que nos hace subir salarios, bajar salarios, estructurar exportaciones, importaciones, el Producto Interior Bruto se calcula a través de estadísticas. Y si yo les pregunto a ustedes si alguna vez les han pasado una encuesta, una entrevista sobre el Producto Interior Bruto, seguramente muchos de ustedes me responderán que no, y los que tengan responsabilidad en algunas empresas dirán sí. El Instituto de Estadística nos pasa unos cuestionarios y hemos de responder a esos cuestionarios. Y es obligatorio en España responder esos cuestionarios. Si no se responde, puede ser sancionado. De manera que el Producto Interior Bruto que se publica normalmente es fruto de una encuesta. Y si yo les pregunto a todos ustedes si se fían de las encuestas, no hace falta que me respondan, ¿no? Ya sé cuál es la respuesta. Pues bien, el Producto Interior Bruto se calcula a partir de encuestas, que tienen una validez muy buena porque la mayoría de estos institutos siguen metodologías rigurosísimas y son precisos. Pero es una metodología que no encaja con lo que nosotros hacemos dentro de la empresa. Dentro de la empresa registramos las operaciones, todas las operaciones, las más minúsculas, a través de un sistema de contabilidad. En cada país tenemos sistemas de contabilidad distintos. La mayoría de nosotros estamos inmersos en las normas de información financiera,
que publica el IASB, el Instituto de Contabilidad Internacional, la International Accounting Standards Board, y las IFRS, las NIF, son normalmente las normas de convivencia que tenemos a nivel contable con los que nosotros vamos desarrollando nuestros procesos de organización en las entidades. Bien, esa contabilidad que nosotros llevamos parece que está muy desligada del Producto Interior Bruto, pero no es así. Cuando nosotros contabilizamos nuestra cuenta de resultados, empezamos por una línea. La línea es las ventas, los ingresos de explotación. Esto es lo primero que contabilizamos. Después contabilizamos los consumos, las materias primas que hemos utilizado para producir los bienes que después, los servicios que después hemos vendido. La diferencia entre las ventas y esos consumos ya nos da una idea de margen. Cuando a ese margen le restamos otros gastos necesarios para producir y para vender, llegamos al concepto de valor añadido. Pero cuidado, esos gastos no incorporan en ningún momento los gastos de personal. El coste de la mano de obra no está dentro del concepto de valor añadido. Valor añadido, lo repito, es la diferencia entre lo que se ha vendido menos todos los gastos, los de consumos de materiales, los de luz, los de agua, los de gas, cualquier otro input que se necesite para la producción de los bienes y servicios que se van a vender. Esa diferencia es el valor añadido. En Europa tributamos alrededor del 25, 21, 20%, dependiendo del país, sobre ese valor añadido. El consumidor final es el que paga el 20, el 21, el 25% del valor añadido. De manera que cuando vamos a un establecimiento y compramos cualquier producto, vamos a poner un teléfono celular, un móvil, un smartphone, compramos un smartphone y nos vale $500, 500 euros, el equivalente a la divisa nacional. En Europa pagamos alrededor de un 20-25% de esos 500 euros como impuestos sobre el valor añadido. Es una tributación indirecta, por tanto la pagamos seamos más pobres o más ricos indistintamente, y esa es la base sobre la que se financia la Unión Europea. Toda la Unión Europea se financia, pivota sobre el concepto del valor añadido. Ese valor añadido se calcula en cada una de nuestras empresas, en cada una de nuestras entidades. La adición del valor añadido de cada una de nuestras entidades es la que da el Producto Interior Bruto. Lo que hace el Instituto de Estadística es una metodología que históricamente suplía todos estos cálculos de sumar empresa por empresa, pero que hoy, con los sistemas computacionales que tenemos, ya se puede hacer a través de la contabilidad de cada una de las entidades del país. Esto es un cambio importante que vamos a ver en los próximos años. Es importante explicar esto porque cuando comparamos empresas de un país con otro país, nos pueden decir, Apple tiene una cifra de ventas que supera el Producto Interior Bruto de España, por poner uno de los países. Muy bien, lo que hemos de comparar de España, que es el Producto Interior Bruto, con Apple, no es la cifra de ventas, es el valor añadido de Apple. La comparación rigurosa es valor añadido de Apple con el Producto Interior Bruto de cada país. Apple no publica su valor añadido. Publica una cuenta de pérdidas y ganancias financiera con el resultado del ejercicio, el net income, en sus normas, que no son las normas internacionales de información financiera, sino los US GAAP, los General Accounting Accepted Principles. Pues bien, nosotros hemos de empezar a pedir a todas las empresas que calculen, que piensen, que reflexionen sobre cuál es el valor añadido, pero no que nos hagan una explicación literaria sobre su valor añadido, sino que pasen a calcular, que busquen la diferencia
entre los ingresos de explotación menos los consumos, menos los otros gastos, sin incorporar los gastos del factor trabajo. Eso es lo que no hay. Este valor añadido, que es el centro, el vértice de la pirámide que aparece de este triángulo, es lo que debe distribuirse. Y la información no financiera explica cómo una empresa va a distribuir ese valor añadido. ¿Qué parte de ese valor añadido se devolverá al factor medioambiental? ¿Qué parte de ese valor añadido va al factor trabajo? ¿Y qué parte de ese valor añadido va al factor tecnológico? Durante siglos, la buena gestión empresarial ha pasado solo por estudiar la distribución del valor añadido entre factor trabajo y factor capital. Y el Producto Interior Bruto, todos lo hemos estudiado también con otro concepto que es el de rentas del trabajo más rentas del capital. El Producto Interior Bruto se distribuye entre rentas del trabajo y rentas del capital. Esto es economía política, no es política económica. Cuando a un gobernante le pedimos que actúe políticamente, le estamos pidiendo que nos explique cómo va a distribuir el PIB. Hasta ahora solo se le pedía que explicase la distribución del PIB entre factor trabajo y factor capital. Hoy le estamos pidiendo que también lo distribuya entre el factor medioambiental. ¿Y esto por qué? Bien, porque desde hace ya casi 40 años se ha instaurado en nuestra sociedad el concepto de sostenibilidad. Algunos lo han traducido mal del inglés por sustainable, por crecimiento sustentable. No pasa nada. Sostenibilidad, crecimiento sustentable son conceptos sinónimos que provienen básicamente de la reunión que hubo en 1983 en Naciones Unidas, donde se desarrolla una comisión que da lugar a un informe, que es el informe Brundtland. La comisión era la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo, y ahí aparece una definición de sostenibilidad, de crecimiento sustentable, de crecimiento sostenible. Desde 1983 tenemos esta definición. La definición nos dice que el crecimiento sostenible es el que satisface las necesidades del presente sin comprometer, sin agotar la capacidad que tendrán las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Por tanto, en 1983 ya se introduce una visión temporal de la riqueza de las naciones. Podemos ser muy ricos hoy, pero en el futuro podremos ser muy pobres. Y hemos visto grandes imperios que han caído en la pobreza más absoluta y tenemos ejemplos muy cercanos. Esto es no saber gestionar un crecimiento sostenible. El crecimiento que nosotros hemos aprendido a gestionar en nuestras entidades, todo lo que hacemos gestionando hoy nuestras entidades, no es un crecimiento sostenible, es un crecimiento sostenido. Lo que hemos hecho durante décadas, centurias, es crecer acumulativamente. Y nuestra sociedad, nuestras entidades han aprendido a crecer acumulativamente, siempre más sobre el paso anterior, siempre un crecimiento acumulativo. Esto, desde el año 83, está en tela de juicio, pero no se ha arbitrado ningún mecanismo ni se ha explicado cómo eso se debe traducir a la gestión del día a día de las empresas. Pues bien, la ESG, la responsabilidad social corporativa, cuando se traslada a niveles cuantitativos, nos indica que hemos olvidado de nuestro valor añadido explicar cuáles eran las rentas que debían dedicarse a mantener correctamente el medio ambiente. De forma que el crecimiento futuro no se puede pensar solo pensando en los trabajadores o en los socios capitalistas, sino que hay que introducir un nuevo stakeholder
que no es persona física, que no tiene capacidad de protestar, que no puede hacer huelgas, que no puede incidir como lobby en las regulaciones legales o de cumplimiento normativo que hay en los distintos estados, sino que es algo común, algo que todos tenemos a nuestra disposición y que debemos gestionar adecuadamente para que las generaciones futuras no nos puedan achacar que les hemos dejado sin capacidad para sobrevivir correctamente o dignamente. Este es el esquema que hay aquí detrás de este triángulo, ¿vale? Lo que hay en cada vértice del triángulo es sumamente importante. Estamos acostumbrados a llevar una contabilidad, a gestionar nuestras empresas con un balance. El balance es un esquema simplificado de una balanza con dos platos, el plato de la derecha, el plato de la izquierda de la balanza. En el balance que utilizamos en la contabilidad financiera, ponemos en un lado la financiación y en otro lado ponemos la inversión. En los dos platos ha de haber financiación e inversión para que esté equilibrado. Y no puede ser de otra manera. Pues bien, estos equilibrios los hemos de conseguir en cada uno de los vértices del triángulo. En el vértice superior he escrito balance social. Hemos de ser capaces de equilibrar una balanza con los elementos medioambientales y los elementos del trabajo. Los dos, trabajo y medio ambiente, deben mantener un equilibrio. En el nivel del vértice de la derecha hemos puesto un balance ecológico, si queremos decirlo así. Aquí hemos de introducir qué hay de innovación tecnológica, de innovación social, qué es lo que aporta el capital con nuevas inversiones, nueva maquinaria, y qué es lo que aporta el factor trabajo con mayor capital intelectual. Esto nos ha de dar un equilibrio. Y hay también un equilibrio, perdón, lo he situado mal, este era el económico, este era el social, y el ecológico tendría una relación entre cuáles son las rentas del capital y cuál es la distribución del valor añadido que va hacia el medio ambiente. Hemos de equilibrar correctamente las rentas del capital y las rentas medioambientales que hasta ahora no se habían cuantificado en ningún momento. Bien, esto es lo que en el futuro vamos a tener que ir haciendo. No lo haremos ahora ni en los próximos 2 o 3 años, pero sí hemos de tener este objetivo. Poco a poco la gestión empresarial irá cambiando para incorporar estos 3 balances: el ecológico, el social, el financiero, el económico, que es el que estamos utilizando habitualmente. Podremos ver más variantes y podemos la pirámide convertirla en un factor dinámico, pero no es el objetivo de esta sesión, no es lo que hemos tratado en el monográfico de la revista, donde todos estos temas se tratan con más profundidad. Voy a pasar más diapositivas. La directiva de la Unión Europea hace muchísimo énfasis en las políticas de diversidad. Estaba en el año 2014 ya muy preocupada por las diferencias que pueda haber por razón de sexo, por razón de religión, por distintas razones. Entonces, hay que estructurar correctamente todos los grupos minoritarios que pueden estar entre los stakeholders, entre los shareholders, ¿no? Y ahí hay que estructurar relaciones y introducir mecanismos de diálogo, de interlocución, que no son los habituales en organizaciones que han sido creadas jerárquicamente y donde hay un cumplimiento obligatorio de lo que decide el de más arriba, el de más arriba, el de más arriba. Bien. En estas situaciones de multidiversidad, estas estructuras jerárquicas tienen ventajas, pero presentan muchos inconvenientes. Y por esta razón, la Unión Europea pide que se tengan en cuenta políticas de diversidad. En España
ahora yo les estoy hablando desde Barcelona, tenemos experiencias exitosas en la incorporación de personas con discapacidades intelectuales, con discapacidades físicas en los puestos de trabajo. Esta es una política de diversidad que hay que ir avanzando. Les pondré un ejemplo solo para que entiendan el caso. Lo podrán encontrar por YouTube. Es de una empresa de Zaragoza a la que se presentó a trabajar un joven formado, pero no con gran experiencia, que no tenía brazos. En sus clavículas no había crecido los apéndices del brazo y tenía un par de dedos en cada clavícula, una deformación física importante. Cuando estudiaron su puesto de trabajo, le diseñaron un puesto de trabajo a medida, ¿no? Y ese puesto de trabajo era un despacho donde había una silla, había un ordenador, pero no había mesa, ¿no? Este señor tenía una habilidad y era que podía teclear tranquilamente con los dedos de los pies. Por tanto, el puesto de trabajo se puede adaptar a las discapacidades, a las diversidades funcionales. Se pueden buscar siempre estas soluciones. De manera que hemos de integrar dentro de nuestros procesos a personas que tienen la capacidad, la inteligencia, las habilidades físicas, sociales, para realizar distintas funciones. Y esto es factible si se genera una ingeniería capaz de activar todos los mecanismos necesarios para llevar a la organización empresarial, a las entidades, todo este tipo de diversidad. A partir de estos casos, la Unión Europea va pidiendo que se explique cómo la gobernanza de las entidades también incorporará a las minorías, sean de origen de sexo, de origen étnico, de cualquier tipo. Esto es lo que hay que ir explicando en todas las regulaciones de información no financiera. Voy pasando para llegar a los objetivos de desarrollo sostenible. Miren, ustedes vivieron de muy cerca, en el año 1992, la cumbre de Río, donde se hizo una declaración medioambiental importantísima. Esa declaración era la Agenda 21 y a partir de ahí todo lo que se ha ido haciendo en los distintos estados ha ido obteniendo capas de barniz que favorecen cada vez más la responsabilidad medioambiental. Esta Agenda 21 es lo que la Unión Europea acogió rápidamente y en las Naciones Unidas esto dio lugar a la Agenda 2030 que se fundó en el año 2015. A partir de esa declaración de Río, las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, desarrolla la Agenda 2030, en la que aún estamos, y en esa Agenda 2030 aparecen los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que eran 8. Estamos en el año 2000. Cuando llega 2015, estos 8 objetivos de las Naciones Unidas se transforman en 17. Estos 17 objetivos son objetivos para las naciones, son objetivos para los estados, no son objetivos para las empresas. El problema ha sido cómo trasladar esos objetivos que son necesarios para todo el conjunto de la sociedad a unas entidades más particulares que son las entidades empresariales. Pues bien, la ESG traduce estos 17 objetivos. No nos hemos de preocupar por si estamos cumpliendo el objetivo 1, el 2, el 3. Lo que hacen muchas corporaciones es decir, yo solo cumplo el 4 y el 5 porque los otros no me aplican. Hombre, eso es fácil, ¿eh? Uno puede escoger siempre los objetivos que le son más beneficiosos y decir que los otros no le aplican. Es cierto que algunas empresas, si en un país no hay recursos marítimos, la explotación pesquera que se puede hacer en los ríos y en los lagos es pequeña. Por tanto, el objetivo
de garantizar una sostenibilidad en los recursos acuáticos, pues aplicaría poco. Pero este no es el camino. Es el camino que siguen muchas corporaciones, pero no es el camino que deberíamos seguir. Nosotros debemos traducir todos estos objetivos en el eje medioambiental, en el eje social y en el eje de gobernanza. Y sobre esto quisiera explicarles algo que en estos momentos es muy importante. La legislación de la Unión Europea se trasladó en España, no haciendo una ley nueva, y eso es de aplaudir. Cuando un parlamento, una asamblea legislativa, crea leyes y no deroga las anteriores, nos está haciendo un mal favor, ¿no? Los que estamos en el mundo del cumplimiento normativo, de la compliance, sabemos que hay una exageración de normas y es imposible cumplir todas las normas. Por tanto, las asambleas legislativas, cada vez que publican una norma, deberían derogar una o dos anteriores y hacerlas desaparecer. En España, esta legislación de transposición de la Directiva Europea ha ido modificando el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital, y no ha creado realmente una ley nueva, sino que ha ido modificando las anteriores. Y eso es de aplaudir. Pero como que se hizo deprisa y corriendo, no tiene las aplicaciones prácticas bien definidas y estamos esperando a que aparezca un reglamento que desarrolle esto y nos permita explicar correctamente los ODS, la ESG dentro de la empresa. Pero en el momento actual, lo importante de esta transposición, que en estos momentos afecta en España, es obligatorio, en España, que las empresas grandes, las de más de 500 trabajadores, publiquen estados de información no financiera que sean comparables, que se puedan comparar los de un año con los del año anterior. Esto lo han comenzado a hacer las empresas más grandes y en los próximos 2 años veremos su traslación a las pequeñas y medianas empresas. Pero les quisiera introducir esta diapositiva que en momentos de pandemia es muy importante. Hace ya más de 20 años, un español que fue profesor de universidad, que fue alguien importante en el desarrollo científico español, que era Federico Mayor Zaragoza, fue llamado a gobernar la UNESCO y estuvo dirigiendo la UNESCO con mucha fortaleza y haciendo frente a las presiones de las grandes entidades mundiales que hay especialmente en el norte de América. Federico Mayor Zaragoza hizo público este concepto de One Health, que lo he colocado en inglés. La traducción de una única salud es difícil todavía de comunicar, de una salud global tampoco es exactamente lo que quiere decir, pero One Health es lo que hoy estamos viendo que ocurre en nuestro planeta. La salud no se ha de ver solo desde la perspectiva europeocéntrica, tampoco se ha de ver la salud, lo digo desde la perspectiva europeocéntrica porque ustedes han visto el mayor fracaso de la Unión Europea, que ha sido la gestión de la pandemia. Con la soberbia propia del que se cree más capaz que lo que estaban haciendo los médicos chinos, lo que pasaba en Wuhan quedaba como algo que pasaba en un país emergente y que eso nunca afectaría a la Unión Europea. La Unión Europea ha sido incapaz de gestionar correctamente la pandemia. Y eso pasa por un error que es el europeocéntrico, sumado a otro error que es el antropocéntrico. Pensar que en este planeta solo estamos los humanos. Federico Mayor Zaragoza introdujo el concepto de One Health. La UNESCO utilizó este concepto para enseñarnos a todos que la salud no es cosa de humanos. El SARS-CoV-2, este coronavirus que se ha traducido en una enfermedad que hemos denominado COVID-19, es una traslación de una enfermedad de animales a otros animales que somos los seres humanos, lo que llamamos zoonosis. Esto ocurre pocas veces,
pero ha ido ocurriendo a lo largo de la humanidad y los humanos, nosotros, no hemos sido capaces de entender la importancia de la gestión medioambiental para poder controlar las actividades globales. Pues bien, en la Universidad de Barcelona, desde donde yo les hablo, hemos desarrollado modelos de ESG y en esos modelos de ESG que hemos desarrollado, y ahora les pondré algunos ejemplos, hemos visto que aparecía una definición nueva, un concepto nuevo que no lo habrán escuchado nunca. Es el concepto de Harmful Complexity, esto que pone aquí HC. Harmful Complexity quiere decir la complejidad enfermiza, la complejidad que nos provoca toxicidad. Este concepto lo hemos desarrollado desde hace años, tenemos toda la Harmful Complexity modelizada, pero se aplica a partir de una conciencia plena de la E, de la S y de la G. Les voy a poner un ejemplo de aplicación para que se entienda. Todos habrán oído hablar de SAP, del ERP alemán, que aplican las grandes compañías multinacionales alemanas y por tanto se extiende a todo el planeta. Los ERPs, Navision, etcétera, todos estos ERPs, cuando se intentan aplicar en una empresa, generan muchísimas enfermedades, unas tensiones, unos estrés tremendos. La entidad se ve sometida a unos extremos de complejidades que hacen que muchas personas no lo aguanten bien, no lo digieran bien, que haya momentos críticos dentro de esas organizaciones. Bien, la Harmful Complexity es una metodología para intentar localizar dónde están los nodos tóxicos, dónde están los puntos que pueden provocar más dificultades para que un proyecto avance dentro de la empresa. Cuando nos fijábamos en los tres ejes, el eje social, la Unión Europea, las normas comunes que tenemos de responsabilidad social, lo han circunscrito siempre a cumplir los derechos laborales de los trabajadores. Los derechos laborales de los trabajadores era que los trabajadores tuviesen derecho de reunión, derecho de sindicación, derecho de huelga, que los salarios fuesen dignos, que no hubiese explotación infantil, etcétera, etcétera. Esto es una parte de lo que denominamos One Health. Si nuestros trabajadores están en buenas condiciones físicas y mentales, nuestros procesos de desarrollo interno serán muy sencillos y nos permitirán crecimientos de valor añadido enormes. Pero no se trata solo de retribuir bien al trabajador, no se trata solo de que tenga derecho de reunión, de sindicación. Hay que asegurar que las medidas sanitarias de salud pública son las adecuadas. Si nosotros tenemos granjas, establos, explotaciones forestales, tenemos grandes extensiones de cultivos agrarios y esos no los gestionamos desde la perspectiva del One Health, vamos a generar complejidades nocivas a distintos niveles y eso acabará golpeando directamente el Producto Interior Bruto. Lo hemos visto con la COVID. La enfermedad que nos está afectando a todo el planeta ha destruido todos nuestros proyectos de crecimiento del Producto Interior Bruto a corto plazo. Los hemos de rediseñar todos y eso genera complejidades. Si somos capaces de gestionar correctamente estas complejidades, nosotros podremos generar muchísimo más crecimiento. Y ahora déjenme ya ir hacia el final, porque las distintas transparencias que ustedes pueden ir consultando no aportan muchísimo más, muchísimo más de lo que les he explicado. Y quisiera ir ya terminando explicándoles el modelo del ESG Rating, que es un modelo que la Universidad de Barcelona transfirió a compañías consultoras. Si ustedes tienen una compañía consultora, pueden ustedes hablar
o se ponen en contacto conmigo, ya les indicaré cómo poder acceder a este modelo. En este modelo hay 30 variables. Se ha ido a la síntesis más potente que se ha conseguido para reducir aquello que ya está haciendo la empresa y que es fácil de cuantificar para poner en un informe de información no financiera. Estas 30 variables están subdivididas en variables medioambientales, sociales y de gobernanza, de gestión empresarial. Hemos desarrollado indicadores para las 30 variables. Es un modelo muy sencillo, no vamos a más allá de 50, 80 indicadores, dependiendo del sector, y con eso somos capaces de ofrecer un rating, una valoración A, B, C, D de la evolución que ha seguido la empresa en el ámbito medioambiental, en el ámbito social y en el ámbito de gobernanza. Nuestro interés es poder ayudar a las empresas a que detecten esos nodos de complejidad, gestionen correctamente eso, no se pierdan en contratar y contratar asesores externos para solucionar problemas que tienen orígenes muy nucleares dentro de la estructura empresarial, y esos orígenes tan nucleares los detectamos rápidamente si hacemos bien este análisis de E, S y G. No es complicado, 30 variables, unos 50 indicadores, y ahí podemos mejorar la gestión empresarial. Pues por mi parte, nada más, quisiera ponerme a su disposición. Cedo la palabra a Xavier Subirats para que organice las moderaciones de preguntas y respuestas que podemos atender en estos momentos. Muchísimas gracias a todos por su atención y estoy a su disposición. A través de la ACCID, de la World Compliance, podrán contactarme para lo que necesiten. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jordi, por el esquema, por la estructura y por los comentarios y también el ámbito histórico que nos has ofrecido. Y ahora quedamos a disposición de la audiencia para trasladar las preguntas. Yo he ido siguiendo el chat. Había algún comentario, pero eran más bien cuestiones técnicas respecto a la presentación y algún elogio a la misma. Sí que, como apuntaba Ismael al inicio, va a estar disponible el vídeo de la grabación, en principio, Ismael lo confirmará luego, a partir del viernes próximo, el próximo fin de semana, y también en Vimeo, en la World Compliance Association, va a estar disponible, en el cual pues veréis la presentación. Asimismo, como decíamos, en la web de ACCID hay un apartado que pone revista. En esa revista, si vais al número 29, encontraréis también, podéis adquirir en papel la revista o bien ver los diferentes apartados digitalmente. Entonces, a vuestra disposición, podéis hacerlo activando vuestro micrófono o bien enviando un mensaje al chat que le trasladaré a Jordi gustosamente. Cuando queráis, lo comentamos y si hay alguna cuestión, lo vamos comentando. Adelante. Os acaba de poner en el chat el enlace para adquirir el libro y cuando esté en el canal de YouTube podéis acceder a la presentación completa. Creo, a ver, aquí creo que hay, Miguel Ángel nos habla de cumplimiento y RSE, pero sí, bueno, yo creo que pensaba diferenciar entre lo que es cumplimiento y la RSE o la RSC. Está Miguel Ángel comentando estos términos para si los quieres comentar o si quieres dar tu opinión al respecto, Jordi. Sí, a ver, la responsabilidad social corporativa es un concepto que ya está muy desarrollado, lleva 30 años de desarrollo y implantación a nivel empresarial. Se ha trasladado este concepto a otros.
Porter y Kaplan desarrollaron el concepto de valor compartido, que es una visión de la RSC. Hoy el esquema que más se utiliza es el de ESG. Y ahí cumplimiento normativo hay muy poco, ¿no? En los países americanos sí que han trabajado muchísimo más las memorias de RSC que en los países europeos. En Europa el cumplimiento normativo es tan exagerado que la mayoría de empresas solo cumpliendo la legislación ya tienen notas de RSC muy elevadas. En otros países donde la legislación no es tan exhaustiva, donde los mecanismos sancionadores no son tan importantes, y muchos países emergentes de Asia esto lo padecen, ahí es donde la voluntariedad de las empresas en el cumplimiento normativo aparece. La RSC ahí tiene un papel fundamental porque demuestra que las entidades, las empresas, cumplen voluntariamente con una serie de normas, de estándares que no son los habituales, a los que no están obligados por ley. Y hay que diferenciar, por tanto, lo que es cumplimiento normativo por obligación legal de lo que es un autocumplimiento de la responsabilidad frente a todos los stakeholders, frente a toda la sociedad. Espero haber respondido. Sí, perfecto. Luego hacemos un comentario respecto a lo que decías de América, Estados Unidos, una nota para los asistentes. Hay una cuestión que nos traslada Xavier, que nos dice cómo se podría implementar el sistema de evaluación que has propuesto al final. Este sistema es muy sencillo, ¿no? Se trata de unos cuestionarios que la empresa en un par de días puede completar, donde se le pregunta sobre esas 30 variables, se le piden los indicadores que sean más útiles para su segmento, para su sector, y con la información transmitida hace falta un trabajo de consultoría para adecuar correctamente esos valores y generar las ponderaciones necesarias para que el sistema del rating ABCD y explique, pues hay un desarrollo mejor en el ámbito medioambiental, en el ámbito social, en el ámbito de gobernanza y cuáles son los pasos de mejora que puede haber en cada uno de estos tres ámbitos, E, S y G. Sí, comentar al hilo de lo que comentabas, Europa, Estados Unidos, para si hay algún asistente interesado en un análisis más sectorial del impacto ambiental y social en su sector, hay un análisis de materialidad que es del SASB de Estados Unidos, que se llama Materiality Map, el mapa de materialidad, donde podéis ver 77 sectores económicos, cuáles cosas, de todos los aspectos sociales y ambientales, cuáles son más importantes para vuestro sector. O sea, si buscáis en Google mapa de materialidad, si en inglés está Materiality Map del SASB, de la organización americana, y podéis encontrar esta herramienta que es muy útil porque en Estados Unidos se ha desarrollado. ¿Hay algún comentario de los asistentes sobre la pandemia y algunas cuestiones? Y bueno, quizás había algún autor que decía que estamos ante una pandemia de pandemias, o sea que hay varios problemas en el mundo, además del que estamos viviendo. Sin duda hay que estar muy atento a todos los problemas que nos estamos encontrando. Estoy atento al chat por si alguien nos quiere trasladar alguna otra cuestión. Sí, de momento no observo ninguna. No sé si quieres aprovechar para comentar alguna cuestión adicional al público, asistente, Jordi. Sí, en el caso español, la transposición de la directiva obliga a que la empresa haga un informe no financiero, pero además obliga a que aparezca un validador, un certificador de esa información. El modelo que les estoy presentando es un modelo para que se utilice en el proceso también de certificación. Si podemos asignar un rating ABCD, significa que alguien externo a la entidad está haciendo una verificación del informe de información no financiera. Es importante separar estos dos elementos. En el futuro se necesitará un profesional nuevo que es el certificador de la información no financiera, el auditor no financiero. Tenemos en
todos los países, regulaciones sobre cómo actuar como auditor financiero. No tenemos las mismas regulaciones para saber cómo actuar como auditor no financiero. Estos mapas de materialidad que Xavier estaba introduciendo son informaciones que se le dan a los auditores porque en muchos casos, como en el caso español, los auditores están habilitados para hacer esta certificación, esta validación, ya que no hay todavía profesionales con suficiente bagaje para poder hacer este informe de auditoría de la información no financiera. Yo creo que también se puede animar a empresas no obligadas, según la norma, a empezar a incluir esa información, a ampliar esa mirada de la ventana que acostumbra a ser la información financiera de las empresas a través de los estados financieros a esos otros aspectos que tú has mencionado. Y aunque no se vean obligadas, las empresas o bien en su informe de gestión pueden incluir indicadores de medio ambiente, indicadores sociales. Se puede, antes había algunas empresas de motu propio, preparaban memorias de sostenibilidad. Toda esa información, de alguna manera, también es aplicable a las pymes y microempresas que quieran o que tengan esa sensibilidad para completar la información que ellos elaboran, aunque no estén obligadas por la norma, por los límites que no lo superan. Sí, yo lo que he intentado es explicar que no se trata de cumplir una norma. Si queremos gestionar correctamente la empresa, hemos de tener en cuenta los tres ejes, el medioambiental, el social y el de gobernanza. Y todos los proyectos empresariales han de analizarse bajo estas tres perspectivas. Sea una microempresa, una pequeña, una mediana o una gran corporación. Esto nos afecta a todos. Y afecta también a las administraciones públicas. Ellas también son muy responsables de la gestión medioambiental, de la gestión social y de la gobernanza. Por tanto, no se trata de tener normas o obligaciones de cumplimiento. Se trata de gestionar correctamente las empresas. Si gestionamos correctamente, hemos de volver a explicar cómo distribuimos el valor añadido. Si sabemos explicar eso, la empresa está bien gestionada. Si no sabemos cómo distribuimos el valor añadido, si solo pensamos en rentas del trabajo y rentas del capital, la empresa no estará bien gestionada. Hoy los mercados financieros, los fondos de inversión, en Europa especialmente, los fondos de inversión más demandados son los fondos de inversión que explican que invierten en empresas socialmente responsables. Si una empresa no es socialmente responsable, el fondo de inversión ya por definición no puede invertir en ella. Para la mayoría de empresas pequeñas y medianas, sus clientes van a ser grandes corporaciones y esas grandes corporaciones dentro de un tiempo tendrán que informar que sus proveedores también son socialmente responsables y por tanto la cadena nos va a llegar más pronto o más tarde según si la gran corporación que es nuestro cliente principal está ya auditada por los fondos de inversión desde un punto de vista no financiero. Hay cada vez más necesidad entre los analistas financieros de formación no financiera. Y las grandes corporaciones de certificación profesional de analistas financieros están introduciendo cursos y cursos y cursos de información no financiera para que los gestores de los fondos de inversión, de los fondos de pensiones, escojan correctamente las empresas socialmente responsables. Y hay un gran debate sobre los indicadores y los ratios de ESG para estos analistas financieros que ya observen. Incluso hay programas de inteligencia artificial que hacen seguimiento a las empresas cotizadas sobre todos los aspectos y que ya facilitan la información. Tenemos una cuestión por parte de Emilio que nos comenta que no tenía muy claro estos aspectos en lo que se refiere a la auditoría, ya que el auditor financiero tiene que considerar también los datos no financieros que puedan poner en riesgo la continuidad y estabilidad de una organización y tiene que manifestar su opinión sobre el estado global de la organización. ¿Dónde está la diferencia a la hora de auditar estos aspectos? No, la pregunta está muy bien formulada. Debería haber una única auditoría, una única, que fuese global. Pero en estos momentos como que se separa entre información financiera e información no financiera. Ha de haber un informe de auditoría financiera y un informe de verificación no financiera.
es solo porque aún no está integrada la gestión global de la empresa en los 3 ámbitos que hemos considerado. Perfecto. Bueno, hay una cuestión para las personas que tengan interés, y tú apuntabas al principio, el tema de shareholders, accionistas versus stakeholders, grupos de interés. Como es un aniversario de un famoso artículo de Friedman sobre el único propósito de la empresa es obtener beneficio, hay un debate abierto que, si miráis en las redes, es el purpose versus profit, el propósito respecto al beneficio, o profit and purpose, propósito y beneficio, que está muy interesante, aprovechando el 50 aniversario de este artículo. Si hay personas interesadas en el debate únicamente beneficio y propósito, pues encontraréis literatura este año especialmente derivada de este aniversario. Animaros a leer y a compartir. Son estas las cuestiones que nos han trasladado. Si te parece, Jordi, podíamos dar por concluida la ponencia y reiterar la disposición del material en pocos días en los diferentes canales de la World Compliance Association y de vía Vimeo y de Axit vía canal de YouTube. Y nuevamente agradeceros la asistencia en este lado del Atlántico, al otro lado del Atlántico, en el Pacífico, y ha sido un placer, como siempre, poder utilizar esta plataforma para compartir con todos vosotros. Ismael, no sé si tienes alguna cosa desde la organización que comentar, o Jordi, para cerrar. No, por mi parte, muchas gracias tanto a Jordi como a Xavier, y lo que comenta Xavier, el contenido lo tendrán colgado, si todo va bien, según lo previsto, el viernes, tanto en la newsletter de la ACCID como en la web, en el apartado de noticias, podrán clicar a la noticia y descargar el contenido. Y el viernes también tendrán el vídeo de YouTube, si todo funciona correctamente. El viernes tendrán el vídeo descargado, bueno, tendrán colgado en la plataforma de YouTube de la ACCID. Y muchas gracias, Jordi Martí, por tu ponencia, como siempre predispuesto. Y Xavier también, siempre predispuesto. Y muchísimas gracias. Buenas noches desde Barcelona y buenos días a todos los que estén 6 o 7 o 8 horas de diferencia horaria. Hasta la próxima. Muchas gracias.